genialmente, y por eso ha tenido tal impacto los teólogos de la liberación, nos han ayudado a descubrir algo que resulta claro. Lo que pasa es que, como todas las cosas, como todas las verdades en la historia, cuesta trabajo descubrirlas, ¿no? Si no es posible realmente hablar de Dios sin tener en cuenta al ser humano, el ser humano es el que conoce a Dios. ¿Cómo vamos a hablar de Dios? Dios no es ese ente súper trascendente, súper solitario, que no necesita de nosotros y tal. Las cosas que ha dicho la teología a este respecto. Si no es posible hablar de Dios sin tener en cuenta al ser humano, hemos descubierto con la teología de la liberación que no se puede descubrir la verdad y la justicia de Dios sin tener en cuenta al pobre. Sin duda. Por eso esa casi manía, ¿verdad?, de teólogos como, sobre todo como John Sobrino, ¿no?, que nos ayudaron a descubrir que si no se hace la teología desde el lugar del pobre, realmente no puede ser auténtica, y el olvido de los pobres es una de las realidades más graves de la teología, particularmente en los últimos siglos, ¿no? Por eso habla él de esta correlación trascendental entre Dios y los pobres. Sin duda, es un olvido de la Iglesia, de la teología, y que de esta manera, si ha ocurrido, yo creo que si ha ocurrido de esta manera, traiciona el mismo Evangelio, que el Evangelio, como todos sabemos, es buena noticia, en primer lugar, sobre todo para los pobres. Pero el problema es que muchas veces, incluso en la modernidad, no se ha sabido vincular este olvido de los pobres al olvido del diálogo interreligioso. Los primeros teólogos de la liberación, Gutiérrez, Goff, no lo han, en un primer momento no lo han tenido en cuenta. Cuando resulta particularmente grave porque la mayoría de los pobres no son de la religión que hacía la teología de la liberación, de la religión cristiana. La inmensa mayoría de los pobres son de otras religiones. Y eso simplemente las cuentas que echan, pues, de los cristianos en esos anales. ¿Cuántos millones de cristianos hay en el mundo? Pues 1.500 millones. Si somos 6.000 millones, es evidente que la inmensa mayoría. ¿Y cuántos pobres hay? Pues simplemente echar la cuenta de la pobreza mundial y nos sale, y simplemente, pues, yendo por ejemplo, a la India, un pueblo con 1.000 millones de habitantes, y de los cristianos, pues, no sé si son 15% o así, pues las cuentas son evidentes. Entonces, realmente, teología de la liberación y teología del diálogo interreligioso, que han estado ausentes durante un tiempo, se tienen que encontrar, y afortunadamente ya se han encontrado. Hoy la teología de la liberación es profundamente interreligiosa. La Asociación de Teólogos del Tercer Mundo saben que no se puede hacer una auténtica teología de la liberación sin hacer una auténtica teología religiosa, y no solo se han encontrado teóricamente, sino que ya han tenido sus simposios. Hoy la mejor teología de la liberación no se hace en Sudamérica, sino que se hace, pues, en Oriente, en la India, en Tailandia, porque esa relación con los otros que no forman de mi tradición cristiana es la que está revitalizando realmente la teología.